anhelas de nosotros, Señor. Danos un espíritu de revelación y también un espíritu de humildad para poder recibir tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Pon tus palabras en mi boca para bendición y edificación de tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. La Santa Cena definitivamente necesita estarse explicando constantemente, repetitivamente. Nosotros como humanos tenemos la tendencia a olvidar las cosas, pero regularmente a olvidar lo bueno. Pareciera que nos aferramos a lo malo y lo bueno se nos olvida muy rápidamente. Por eso el salmista decía, bendice, le hablaba a su alma y le decía, bendice alma mía al Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Y luego decía, y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Por qué le decía al alma que no olvidara los beneficios del Señor? Porque uno se puede olvidar de los beneficios del Señor. Entonces, definitivamente, cuando hablamos de la Santa Cena, una de las cosas que el Señor quiere es que hagamos memoria de los beneficios que nosotros recibimos de parte del Señor con su muerte y su resurrección. Por eso es que el pan representa su muerte, el vino representa su resurrección. Participamos de su muerte y de su resurrección cuando nosotros participamos del pan y el vino, más o menos como el bautismo en agua. Según 1 Corintios capítulo 6 dice que el bautismo en agua dice que nosotros nos hacemos semejantes a Él en su muerte cuando nos sumergimos, y cuando salimos nos hacemos semejantes a Él en su resurrección. Entonces participamos de la muerte y la resurrección. Y lo mismo es la Santa Cena. Cuando participamos del pan y del vino, participamos de su muerte y su resurrección, pero de los beneficios que recibimos por su muerte y su resurrección. Por eso es que nosotros definitivamente hemos entendido que no hemos sido llamados a celebrar su nacimiento. Qué glorioso fue su nacimiento, qué misterios hay en su nacimiento. Definitivamente que sí. Pero si Cristo hubiera nacido y no hubiera ido a la cruz, para nosotros no tendría ningún significado su nacimiento. Lo que le dio significado a nosotros fue que Jesús cumpliera el propósito del Padre de haber ido a la cruz y haber muerto y resucitado. Entonces hoy vamos a hablar un poco de eso, de la Santa Cena. ¿Qué es lo que hacemos con la Santa Cena? Por otro lado, tenemos que irnos despojando cada vez más de los pensamientos religiosos acerca de la Santa Cena. Porque la Santa Cena tiene dos extremos, ¿verdad? El extremo donde se ponen demasiadas limitaciones para que la gente participe de la Santa Cena. Usted no puede participar, usted no puede participar. Y empiezan a poner restricciones humanas para que la gente no participe de la Santa Cena, como que si la Santa Cena fuera un premio. Es decir, se ha tomado ese extremo, que la Santa Cena es un premio. Usted se portó bien todo el mes, usted está bien portadito, y entonces por lo tanto se merece participar de la Santa Cena. Así se ha dicho religiosamente. Pero realmente, si así fuera, si la Santa Cena fuera un premio, ¿quién tendría derecho a participar? Si todos le fallamos al Señor de una u otra manera. Unos de pensamiento, otros con palabras, nuestro carácter, nuestra boca, nuestros ojos, nuestros oídos, de muchas maneras, nuestros sentimientos, de muchas maneras le fallamos al Señor. Entonces, si fuera un premio para los bien portados, en primer lugar nadie tendría derecho. Y en segundo lugar, si alguno participa, se sentiría con derecho a participar y con derecho a juzgar a los otros porque no deben de participar. Entonces, ese concepto religioso que la Santa Cena es un premio, debemos de irlo quitando en nuestra mente. La Santa Cena no es un premio,
no es un galardón. Ya vendrán los galardones, pero la Santa Cena es una ministración. Entonces yo quiero que se quite de la cabeza que la Santa Cena es un premio. La Santa Cena es una ministración para nuestra alma. Es precisamente porque somos imperfectos que necesitamos la Santa Cena. Es por eso que la necesitamos. Entonces es una ministración para nuestra alma. Entonces, digamos, ¿quién puede participar de la Santa Cena? Todos los hijos de Dios. Si alguien ya creyó y se bautizó, ya debería de poder participar. Porque ahí vienen otras preguntas religiosas, ¿va? Hermano, bueno, le voy a poner un par de ejemplos. Allá en Tiquizate tengo una hermana que ella creció en el evangelio desde niña. Ya de jovencita se encontró con un muchacho del mundo, se enamoró y se fue con él. Ni siquiera se casó, sino solo se arrejuntó, decimos allá, ¿verdad? Y se fue con él. Pues ella se fue para el mundo. Ya cuando ella ya estaba allá con el muchacho y empezaron a hacer vida, ella decidió regresar a los caminos del Señor, reordenar su vida, vino, se reconcilió con el Señor. Y bueno, y definitivamente que le tenían que poner alguna disciplina, ¿verdad? Porque como se había ido en desorden, de repente pues sí era necesario su disciplina en cuanto a los privilegios en la iglesia. Pero ¿sabe qué disciplina le pusieron? Que no podía tomar la Santa Cena durante 3 años. ¿Cómo le ponen eso como una disciplina? Si es más, esa es una de las primeras cosas que ella necesita, porque ella necesita ser restaurada. Entonces la Santa Cena no puede limitársele. Pero es que el marido es inconverso. ¿Y qué? Y no, la Biblia dice, pues, si el marido inconverso consiente en vivir con la mujer cristiana, que no lo abandone. Entonces no se le va a dar Santa Cena porque el marido es inconverso, si la Biblia dice que no lo abandone. Pero las normas religiosas le quieren prohibir la Santa Cena a la gente, y es justamente para su restauración que se necesita la Santa Cena. Le voy a poner otro caso. Una hermana que llega a la iglesia, que su marido era inconverso y no estaba casada con él, estaba más cardíaco. Y entonces me llega a decir, y me llega a decir, ¿puedo participar en la Santa Cena? Y me dice, porque mi esposo es inconverso y no estoy casada con él. Y yo le dije, ¿y por qué no está casada con él? Entonces me dijo ella, porque él no quiere. ¿Y qué hacemos? Si el marido es inconverso y no quiere, lo vamos a agarrar del buche. Bueno, así decimos allá, agarrar del buche es agarrar. Perdone por esos modismos, ¿verdad? ¿Y qué hacemos si el marido no se quiere casar? Porque una cosa es que ella no quiera, y otra cosa es que el marido inconverso no quiera. ¿Por qué no, pues no se quiere casar? Él dice que sigamos probando, ya con los hijos de 10 años de edad, y quieren seguir probando a ver si funciona el matrimonio, ¿eh? Bueno, pues su marido es inconverso, no lo podemos obligar. Y la Biblia dice que usted no lo puede abandonar. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Le negamos la Santa Cena? De ninguna manera, porque no es porque ella no quiera. Ahora, otra cosa es que lleguen los hermanitos y hermanos, fíjense, podemos participar de la Santa Cena. ¿Y por qué no? Pues que no estamos casados. Ustedes son cristianos los dos, sí. ¿Y por qué no se han casado? Todavía no nos animamos, pastor. Ahí hay otra cosa. Porque ellos, teniendo el entendimiento, ellos no se quieren casar. Entonces habría que decirle, mire hermano, realmente pues yo no se la puedo impedir, pero no deberían de tomar, porque ustedes sí podrían casarse y sencillamente no quieren. Entonces una cosa es que la persona no quiera, y otra cosa es que la persona tenga unas limitaciones fuera de sí misma. Eso no es lo mismo. Entonces, ¿qué dice la Biblia con respecto a la Santa Cena? Para facilitarnos a todos la tarea. Cada uno examínese a sí mismo. No juzgue al otro.
y el hermano va a participar de la Santa Cena. ¿Y a usted qué le importa? Es cuestión de cada uno. Y entonces y miren, el pastor lo que tiene que hacer es enseñar. Y ni siquiera el pastor puede decir usted toma o no toma. El pastor tiene que decir quién debería, quién no, pero al final no puede decir al hermano no le den. Porque cada uno debe de examinarse a sí mismo y luego participar del pan y en la copa. Entonces tenemos por un lado ese extremo, ¿verdad? El extremo religioso que pone demasiadas limitaciones para la Santa Cena. Pero el otro extremo es el extremo donde no le enseñan a la gente sobre la Santa Cena y la gente la toma a la ligera. Y no reflexiona sobre lo que está haciendo. Yo quiero que usted note que tampoco es apropiado ese extremo, porque usted y yo sí tenemos que reflexionar sobre lo que estamos haciendo. No solo ponernos a cuentas para la Santa Cena, porque ciertamente nos tenemos que poner a cuentas para la Santa Cena, pero no solo para Santa Cena, nosotros tenemos que ponernos a cuentas con el Señor todos los días, porque hoy estamos y mañana puede ser que no estemos. Todos los días nos deberíamos de poner a cuentas. Pero lo que sí es cierto es que nosotros para la Santa Cena deberíamos de considerar que es un acto muy importante y que tenemos que saber lo que estamos haciendo. Y tenemos que analizarnos a nosotros mismos y ver nuestras debilidades, ponerlas delante del Señor y decirle: Señor, justamente por estas debilidades es que yo necesito de la Santa Cena, Señor. Y no decir yo tomo porque yo me la merezco. No, hermano, no la merecemos, pero vamos a tomar justamente porque tenemos debilidades. Pero esas debilidades tenemos que ponerlas a los pies del Señor. Y en medio de la Santa Cena el Señor trae revelación de cosas que tenemos que arreglar. Por ejemplo, alguien dice: yo no voy a participar porque hoy en la mañana le pegué a mi mujer. Eso es un ejemplo, ¿verdad? Y tiene razón, no le tuvo que haber pegado a la mujer. Pero ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que participar y le pedir perdón a la mujer. Porque a veces le pedimos perdón a Dios por las ofensas que no le hacemos a Él, sino a la otra persona. Señor, perdóname porque ofendí al hermano fulano. Y dice: pero ¿por qué me pedís perdón a mí si al que ofendiste fue al hermano? En Malaquías dice pues que el Señor no aceptaba las ofrendas de los israelitas, porque antes que ellos presentaran sus ofrendas, dice que las mujeres habían llegado a quejarse con el Señor de cómo las trataban ellos. Y entonces el Señor le dice: póngase de acuerdo con su mujer y después regresa. Entonces claro que hay que estar a cuentas con Dios, pero a veces el Señor dice: pero hay cosas que no es conmigo, es con el hermano. Entonces uno viene y participa de la Santa Cena y el Señor le da la revelación. Dice: ay, tenés que arreglar tal cosa. Pero usted está aquí y no la puede arreglar en ese momento. Entonces lo que hace es que participa y solo sale de aquí y empieza a ver cómo lo arregla. Entonces en medio de la Santa Cena uno empieza a recibir revelación, empieza a recibir ayuda del Señor para ir venciendo aquello que no hemos podido vencer. ¿Cuántos quieren participar todavía de la Santa Cena? Amén. Definitivamente la Santa Cena tiene que ver con Jesucristo. El tema se llama los hijos de Dios. Ya a ver de qué le voy a hablar. No sé si voy a llegar hasta donde quiero. Pero el tema tiene que ver, cuando hablamos de la Santa Cena, definitivamente tiene que ver con Jesucristo. Y una de las cosas que yo estaba revisando, porque la Biblia dice: este es mi pan, este es mi cuerpo, el pan, y este es mi sangre, el vino. Entonces la Santa Cena es Jesucristo. Nos vamos a comer a Jesucristo. Vamos a participar de Él, de su cuerpo y de su sangre. Pero entonces, mire cómo la revelación de Jesucristo es progresiva. Y yo esto quiero que lo vea, porque a la medida que participamos de la Santa Cena, participamos de Jesucristo. Yo quiero que diga conmigo: participar de la Santa Cena, diga, es participar de Jesucristo. Bueno, sí está de acuerdo con eso, ¿no? Bueno, entonces digámoslo más fuerte, pues: participar de la Santa Cena es participar de Jesucristo. Entonces yo creo que
Jesucristo nos tiene que ir siendo revelado también cuando participamos de la Santa Cena. Y miremos en la Biblia cómo le fue revelado Jesucristo a diferentes personajes. Por ejemplo, a Juan le fue revelado como el Cordero. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Era un hombre, pero él no lo vio como hombre, sino lo vio como el Cordero de Dios. Nadie más lo vio como el Cordero de Dios. Ni siquiera los apóstoles lo habían visto que él era el Cordero de Dios. Y Juan, desde que lo vio, dijo: este es el Cordero de Dios. Entonces, ¿de qué vamos a participar? Vamos a participar del Cordero. Pero Pedro le fue revelado como el Mesías. Usted sabe que ya el Señor andaba con los discípulos. Ellos ya sabían que Él era Jesús. Pero ¿sabe qué no les había sido revelado? Que Él era el Mesías que estaban esperando. Dice que tremendo. Ellos tienen que llegar a un lugar que se llama Cesarea de Filipo. En ese lugar hay un templo todavía, ahorita que estuvimos allá. Hay un templo que era el templo del dios Pan. Y le tomé unas fotos ahí para mostrarle a los hermanos que eso de poner imágenes en las paredes, eso viene de antes del cristianismo, ¿eh? El catolicismo lo adoptó de cultos paganos, porque justamente así era ese templo, ¿eh? Tenía sus espacios y tenía imágenes incrustadas. Pues ahí estaba el templo del dios Pan, y a ese lugar le llamaban las puertas del infierno. Dice cómo le llamaban a ese lugar: las puertas del infierno. Y el Señor llega a ese lugar, y en ese lugar, ahí le preguntan a los discípulos: ¿quiénes dicen los hombres que soy yo? Dice, pues no le había sido revelado a los demás quién era él. Entonces, unos dicen que eres Elías, y los judíos creen que Elías tiene que venir, y así va a ser. Otros dicen que uno de los profetas. Y entonces les dice: ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? Pues estaban ahí, estaban en las puertas del infierno. Y entonces ahí les dice, fíjese qué tremendo, le dice: Pedro, tú eres el Cristo. Cristo es griego ungido, pero es el equivalente a Mesías en hebreo. Es la misma palabra, Mesías en hebreo, Cristo en griego quiere decir ungido. Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y entonces le dice: bienaventurado eres, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pero note que ya andaban con él y no sabían que él era el Mesías. Hasta en ese momento les fue revelado que era el Mesías. Ahora, yo quiero que vea lo siguiente. Entonces el Señor le dice: aquí yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esa roca, ¿qué roca? Esa verdad que tú has dicho, que yo soy el Mesías. ¿Quién es la roca? Cristo. Si el mismo apóstol Pedro en sus cartas dice: Él es la roca. Y aquí te digo que tú eres Pedro, y sobre esa roca, esa verdad que tú acabas de mencionar, edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Pero mire a dónde se lo llevó. Se lo llevó a las puertas del infierno, y en las puertas del infierno tuvo que hacer la declaración ahí mismo: las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia del Señor. Ahí mismo. Pero en ese lugar, o sea, pero en otras palabras, nadie puede ir a las puertas del infierno y pelear contra el diablo si no le ha sido revelado el Mesías, que Jesús es el Mesías. Porque los gnósticos creen en Jesús, pero como un profeta, como un iluminado. Hasta los musulmanes creen en Jesús, pero como un profeta. Nosotros creemos que Jesús es el Mesías, que no solo por los judíos, sino por nosotros también. Y como creemos eso, nosotros también creemos que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia del Señor. Bueno, entonces hay una revelación de Pedro. Miremos, me detuve mucho ahí. A Pilato le fue revelado como el justo.
¡Hala! ¡Qué tremendo, hermano! Déjeme explicarle esto, por favor, porque esto es, yo me emociono cada vez que veo esto. El cordero pascual tenía que ser aprobado, estoy hablando ahorita de los ritos judíos, tenía que ser aprobado por las autoridades del pueblo, delegadas por Dios. Ese cordero pascual tenía que ser aprobado como un cordero sin mancha, sin efecto. Es decir, el padre de familia tenía que llevarlo ante las autoridades y las autoridades tenían que decir: sí, este cordero es apropiado para la Pascua. Entonces él ya podía llevárselo y decir: muy bien, entonces este cordero va a ser el cordero pascual, pero ya había sido dictaminado como un cordero perfecto, sin mancha, sin defecto. Y eso, había una ceremonia de 4 días antes de la Pascua para que eso sucediera. Entonces resulta que al Señor Jesús lo tuvieron antes de la Pascua 4 días, de Herodes a Pilatos, de Pilatos a Herodes, de Herodes a los fariseos, de fariseos a Herodes, de Herodes a Pilatos, y así se tiraban la chibolita unos con otros, ¿verdad? 4 días. Acuérdense, el cordero pascual lo tenían que analizar durante 4 días, y al Señor Jesús durante 4 días lo estuvieron analizando y no encontraban defecto. Entonces Pilato, que era la autoridad al final, la autoridad al que le quedó la archibolita al final, ¿verdad? Pilato dijo: yo no quiero tener nada que ver con este justo. Le fue revelado que era justo. ¿Y por qué lo dijo él? Porque él era una autoridad. Entonces la autoridad tuvo que decir: este hombre es justo, este es el cordero sin mancha. Miren las revelaciones que tuvieron que haber de Jesucristo. Y eso no se lo revelaron a los judíos, hermano, se lo revelan a Pilato, pero porque era la autoridad. La revelación de los pastores, se recuerda cuando nació, que él era el Salvador. Aquí ha nacido un Salvador, pero ese Salvador no del imperio romano, sino de las garras del infierno y de Satanás. Eso usted cuando celebraba la Navidad se recuerda de eso, ¿verdad? Los magos les fue revelado que era el rey de los judíos, y aunque los judíos no quieran, él es el rey de ellos y va a venir a reinar. Va a venir a reinar, aunque ellos lo hayan despreciado en su oportunidad. Él es el rey de los judíos. Bueno, es el rey de toda la tierra, es el rey del universo, pues, pero es el rey de los judíos. Pues aunque los judíos no quieran, ya fue revelado que él era su rey. Y a los magos, hermano, unos gentiles tuvieron esa revelación. El centurión romano le fue revelado como el Señor. Señor, yo soy un hombre bajo autoridad. Yo tengo autoridad porque estoy bajo autoridad. Entonces, pero lo mira como Señor, y él entendió el señorío, cómo opera un señorío. Tengo autoridad porque estoy bajo autoridad. Entonces yo le digo a mi siervo que haga una cosa y la hace, pero ¿por qué él me hace caso? Porque yo estoy bajo autoridad. Y entonces se lo dice a él: Señor, no soy digno de que entres a mi casa, porque entendió el rango de autoridad de él. Y Judas, que era un apóstol, no había entendido el señorío del Señor. De hecho, llegó a la Santa Cena y todos los apóstoles le decían: ¿seré yo, Señor? Cuando él dijo que alguien lo iba a entregar, ¿verdad? ¿Seré yo, Señor? ¿Seré yo, Señor? Y cuando le tocó a Judas dijo: ¿seré yo, maestro? No entendió el señorío del Señor. A Caifás, mire lo que le revelaron a Caifás. Él era el sumo sacerdote de turno, era un religioso. Él estuvo en el complot para matar a Jesús, pero fíjese que como él era la autoridad espiritual, le fue revelado que una persona debía de morir por los demás.
Ahí cuando estaban que sí, que no, que llevémoslo a la cruz. Y entonces él al final dice, miren, es necesario que uno solo muera en lugar de que mueran todos, dice él. El religioso que estaba complotando para matarlo, le fue revelado que uno tenía que morir por los demás. El ladrón en la cruz, no el ladrón bueno, porque los dos ladrones eran malos, pero este ladrón tuvo una revelación ahí, y tuvo la revelación de que él iba a regresar con un reino. Fíjese qué tremendo, hermano. Nadie le había dicho a Jesús lo que le dijo el ladrón en la cruz: acuérdate de mí cuando vuelvas. Número uno, le fue revelado que iba a volver en tu reino. Pues, hermano, ¿cómo le fue revelado eso en ese momento? El que estaba a la par de él iba a volver, no se iba a quedar en la tumba, iba a resucitar, y que iba a volver, y que iba a volver en un reino. El centurión, ese es otro centurión, ese es el centurión que estaba a los pies de la cruz. Le fue revelado que él era el Hijo de Dios. Entonces él dice ahí, cuando está en la cruz, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Entonces yo quiero que veamos que hay una revelación, hay revelaciones en diferentes facetas del Señor Jesús. Hay revelación en su nacimiento, hay revelaciones que se dan durante su ministerio ungido, pero hay unas revelaciones que se dan justamente cuando Él está en la cruz, cuando Él muere. Ahí se empiezan a dar unas revelaciones. Pues una de ellas fue el ladrón, ¿va? Caifás, ahí empecemos, ¿va? Revelaciones en torno a su muerte. Caifás, que uno debería de morir por los demás. El ladrón que iba a volver con un reino. El centurión, verdaderamente este era Hijo de Dios. Entonces, pero alrededor de la cruz, alrededor de su muerte, hay revelaciones. Y yo me quiero quedar con esta última, la revelación del Hijo de Dios. Ok, espero que me vaya dando a entender así como voy, ¿verdad? Ya llevo media hora, pues el Señor me ayude. 1 Corintios 11:26 dice: porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga. Entonces yo quisiera que viera que se está enfocando, dice, cuando nosotros participamos de la Santa Cena, nosotros tenemos que estamos proclamando la muerte del Señor hasta que Él venga. Entonces definitivamente en su muerte hay un montón de revelaciones. Yo le aseguro que no las hemos entendido todas. Le voy a hablar de algo, me voy a atrever. Miren, en primer lugar, nosotros no predicamos por quedar bien con las personas, predicamos conforme a lo que está escrito. En segundo lugar, yo creo que todo lo que yo hable en un púlpito, un día voy a entregar cuentas. Yo estoy consciente de eso. Entonces yo no quiero entregar cuentas por decir algo que no tenía que decir. En tercer lugar, no le voy a decir algo por apantallarlo ni para engañarlo. Es que necesito decirle algo. Pero yo quiero que hagamos un trato. Si no logra usted captarlo todo, no vaya a rechazar esto, porque la Biblia dice, se recuerda el apóstol Pedro hablando del apóstol Pablo, dice, él en sus cartas escribe cosas difíciles de entender, que los indoctos, los ignorantes, indoctos e inestables tuercen.
Pero no porque algo sea difícil de entender, uno lo debería rechazar o torcerlo. Entonces yo lo que le ruego es que, aunque sea algo difícil de entender, usted diga: Señor, ayúdame a entenderlo. Pero realmente nosotros no hemos entendido todo lo que sucedió en torno a su muerte. No hemos entendido todo, hermano. Estamos todavía en pañales con algunas cosas que sucedieron. Lo primero que nosotros tenemos que entender es que Él murió 2 veces. La muerte primera y la muerte segunda. Nosotros teníamos que morir 2 veces. La muerte primera es dejar este mundo, esa es la muerte primera. Y la muerte segunda es ir al lago de fuego. Nosotros teníamos como destino el lago de fuego. Y no había forma de librarnos del lago de fuego. Entonces, ¿qué hizo Él? Fue en lugar mío al lago de fuego para que yo ya no fuera. Déjeme explicarles. Entonces pagó la muerte primera y la muerte segunda. La muerte primera, a él no lo mataron porque él mismo dijo: a mí nadie me quita la vida, sino que yo la doy. No es lo mismo que te quiten la vida a que tú la des, ¿verdad? Pero también él dijo, oiga lo que dijo: este mandamiento he recibido de mi Padre, que ponga mi vida y que la vuelva a tomar. Ok, déjame explicarle esto entonces. El Señor Jesús en la cruz del Calvario, Él no muere por las heridas. Él no muere de asfixia. Regularmente los crucificados tenían que morir de asfixia. Y el Señor Jesús no murió de asfixia. Por eso cuando le dijeron a Pilato que había muerto, dice que él se sorprendió de que ya hubiera muerto. ¿Cómo es eso que ya murió? Sí, ya murió. Pues no puede ser tan rápido. Ellos lo dejaban ahí, los dejaban colgados, y cuando a ellos les daba la gana le cortaban las piernas para que ellos se murieran de dolor y de asfixia. Y eso no le quebraban las piernas, perdón, no se las cortaban, les quebraban los huesos a las piernas. Y el Señor Jesús no murió así, sino cuando llegó el momento, Él dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Entonces, ¿qué hace Él? Cumple el primer mandamiento que le había recibido su Padre: poner su vida y volverla a tomar. Entonces, ¿qué hace Él? Oiga, pues, en la cruz del Calvario pone su vida para la primera muerte. Lo bajan de la cruz, lo meten al sepulcro, y dentro del sepulcro Él se levanta, toma su vida otra vez. No me vaya a apedrear todavía. Toma su vida, porque ese es el mandamiento que había recibido: poner su vida y volverla a tomar. Entonces dentro de la cruz Él toma su vida y se va a las profundidades. Porque Él así había dicho: así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, así el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches, no en el sepulcro. ¿Dónde dice? En las profundidades de la tierra. Entonces Él se levanta y se va a hacer un montón de cosas, hermano. ¿Por qué le dijo al ladrón: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso? Porque Él no se iba a quedar en el sepulcro. Entonces Él pasa al paraíso, pasa por los lugares intermedios y pasa haciendo un montón de cosas, hermano. Va a predicar a los espíritus encarcelados. Bueno, hace un montón de cosas. Y al final tiene que terminó en el lago de fuego. ¿Por qué terminó en el lago de fuego? Porque una de las cosas que él hizo en esos 3 días y 3 noches, que por cierto son 3 días y 3 noches, no día y medio como dicen los católicos, ¿verdad? Que murió viernes a las 3 de la tarde y resucitó domingo en la mañana. Eso no es cierto. Jesús murió miércoles a las 3 de la tarde y resucitó sábado a las 3 de la tarde. Entonces Él en esos 3 días y 3 noches, que ese es otro tema hermoso, en esos 3 días y 3 noches, una de las cosas que Él va delante del Padre
Acuérdense que él era sin mancha, ya se había dictaminado eso, sin arruga. Él era el cordero intachable, y entonces él va delante del Padre y dice, yo vengo en representación de Jimmy Berganza. Qué tremendo. Y se presenta a él como una ofrenda. Él era el sumo sacerdote y a la vez era la ofrenda misma. Se presenta delante del Padre y el Padre le dice, pero Jimmy lo que merece es el lago de fuego, la muerte segunda. Después de morir le toca el lago de fuego. Y entonces el Señor Jesucristo dice, yo vengo en representación de él, yo voy a ir al infierno por él, yo voy a ir al lago de fuego por él. Aleluya, hermano. Y entonces se va al lago de fuego por nosotros, hermano. Mire qué bendición. Todo lo que está alrededor de su muerte. Por eso dice que cuando participamos de la Santa Cena, ¿qué estamos anunciando? Todo lo que pasó alrededor de su muerte, por el amor de Dios. Por eso es que nosotros ya no participamos de la muerte segunda. Y allá en el lago de fuego, él va ahí a participar de la muerte segunda, y ahí ya no se levanta él, sino que el Padre lo levanta al tercer día. Porque eso dice la Biblia, ¿quién de vosotros a un hijo se le cae, perdón, a quién de vosotros se le cae un buey o un hijo en un pozo en día de reposo y no lo saca? ¿Qué padre va a dejar a su hijo en el pozo, en el día de reposo? El Señor Jesús estaba diciéndole eso a los fariseos, pero ahí había que interpretarlo. Entonces el Señor Jesús en el día de reposo, ¿dónde estaba? En el pozo del abismo, estaba en el Hades, estaba en el lago de fuego. Y entonces el Padre en el día de reposo, ¿qué hizo? Lo resucitó con poder, tercer día. Por eso él resucitó. El Señor hizo 6 milagros en el día de reposo y el séptimo fue su resurrección en día de reposo. 7 milagros en día de reposo, pero el séptimo fue su resurrección. El punto es que él ya pagó por nosotros la muerte segunda. Por eso es que nosotros ya no vamos a la muerte segunda, hermano. Esa es una tremendísima bendición. Uno de los errores más grandes que el humano puede cometer es menospreciar esto, hermano. Pues hoy que vamos a participar de la Santa Cena, tenemos que recordar que por ese sacrificio, pero no solo la cruz, es que aquí hay mucho que hablar. Yo le puse un tema la vez pasada que le di seguimiento a todo esto que pasó después de la cruz. Le puse más allá de la cruz. Yo ahorita le hice un resumen. Más allá de la cruz, porque no fue solo la cruz, sino que fue más. Y bendita misericordia de Dios, hoy nosotros estamos seguros, convencidos de que ya no vamos al lago de fuego. No participaremos de la muerte segunda, ¿verdad? Amén. Y la muerte primera, de hecho, tampoco. Porque nosotros ya no morimos, sino que dormimos, dice la palabra de Dios. Muy bien, pero esa es una de las, solo para hacerle ahorita le hice un pequeño resumen de cosas que sucedieron en su muerte. Pero si nos quedamos solo con la cruz, solo para ver, uno podría ir ese hilito de todo lo que sucedió alrededor de su muerte. Mire aquí lo que dice en la cruz. El centurión que estaba frente a Jesús, al oír el grito y ver cómo murió, dijo: verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Entonces yo lo que quiero que vea es que la cruz evidenció que él era el Hijo de Dios. Entonces déjeme explicarle aquí algunas cosas, porque esto es importante. Déjeme, porque el tiempo ya se nos fue, pero todavía tengo unos minutitos y vamos a participar ya de la Santa Cena. Se evidenció algo con la muerte. Ahí mientras él entrega su vida, en ese momento se evidencia.
verdaderamente este es el Hijo de Dios. Ahora yo quiero que vea, si yo con la Santa Cena participo de Jesucristo y anuncio su muerte, entonces yo lo que estoy anunciando es, en la muerte de Jesús se evidencia quién es hijo de Dios y quién no es. Te lo voy a poner de otra manera. Si yo participo de Jesucristo, estoy anunciando su muerte. Estoy diciendo, en su muerte, una de las cosas que salió a luz es el Hijo de Dios. Entonces, si yo participo de la Santa Cena, una de las cosas que el Señor quiere que se evidencie es el Hijo de Dios que hay en nosotros. Mire pues, es que a veces no parecemos tan hijos de Dios, hermano. Más parecemos hijos, a ver, ¿de quién, hermano? Pero no. El Señor quiere que se evidencie que somos sus hijos. Diga conmigo, yo soy hijo de Dios, pero no se ha manifestado todavía. La Biblia dice que no se ha manifestado lo que habremos de ser. No se ha manifestado. Porque hay un pasaje que dice que somos hijos de Dios. Pero hay otro pasaje que dice, Él a los suyos vino, los suyos no lo recibieron, y a los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser. O sea que ya tienen el derecho, pero todavía no son. De llegar a ser. Entonces somos hijos de Dios, pero todavía no se ha evidenciado lo que habremos de ser. Entonces la muerte del Señor Jesús, una de las cosas que saca a luz, es el Hijo de Dios. Cada vez nos tenemos que parecer al Hijo de Dios nosotros. Hoy vamos a participar de su muerte y de su resurrección. Entonces, al morir a nosotros mismos, entonces se evidencia el Hijo de Dios que debe de evidenciarse. Hermanos, y solo con nuestras relaciones con los demás se nota que todavía no se ha evidenciado todo lo que deberíamos de llegar a ser. ¿Cuántos son hijos de Dios? ¿Dónde se evidencia que alguien es hijo de Dios? En la cruz, en la muerte. Por eso hoy tenemos que participar de la muerte y de la resurrección. La muerte a mí mismo va a hacer que salga a luz el Hijo de Dios, que se evidencie. Ya se quedó muy callado usted, hermano. Da gloria a Dios todavía. Le da un aplauso al Señor esta tarde ya, ¿verdad? Muy bien. Quisiera decirle que hay enemigos de los hijos. Y eso es una de las cosas que tenemos que tienen que ser vencidas justamente cuando participamos de la Santa Cena. Porque el Señor quiere que se evidencie que somos sus hijos. Entonces tiene que anularse, cancelarse todo aquello que está en contra de los hijos. Y una de las cosas, le voy a dar la cita porque creo que, sí, aquí está. Mateo 27:40. Diciendo, y tú que destruyes el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo, si eres el Hijo de Dios, y desciende de la cruz. Entonces, un enemigo de los hijos de Dios son aquellos pensamientos que nos empujan a bajarnos de la cruz. Usted y yo tenemos que subirnos a la cruz. Aunque no diga amén, pues la Biblia dice que el que no toma su cruz y lo sigue, no es digno de él. Entonces yo le voy a hacer una pregunta, no me la voy a contestar, pero ya tomó su cruz.
Porque algunos dicen, sí, hermano, ya traje a mi suegra a la casa, hermano, ¿verdad? Esa es mi cruz. No, esa no es su cruz. Eso se lo pusieron, ese es su verdugo. Ay, no. ¿Pero por qué? Porque no quiere morir. La cruz es el altar donde uno muere. Tomar la cruz significa estoy dispuesto a morir a mí mismo. Entonces el Señor permite cosas en nuestra vida secular donde nosotros tenemos que morir. A veces tenemos oportunidad de reclamar derechos y el Señor nos dice, no los reclames, no los reclames. Pero tengo derechos, sí, pero no los reclames. Entonces ahí está muriendo, muere a sus derechos, y derechos genuinos tal vez, pero sencillamente el Señor le dice que no reclame sus derechos. A veces no es por ahí que se lo lleva el Señor. A veces el Señor trata con el orgullo de uno, porque cuando a uno las cosas le están saliendo algo bien, que por aquí, que los negocios le están saliendo bien, que ya se volvió algo, está estable. ¿Qué mal le hace a alguna gente el estar estable? Porque se vuelve orgullosa. Así le pasó a un rey en Israel. Dice que cuando el Señor lo bendijo, lo ayudó, su corazón se volvió orgulloso. Eso es, el Señor tiene que decir, ey, tienes que morir a ese orgullo. Pero ¿cómo morimos al orgullo? Si uno le dice a alguien, usted es un orgulloso, hermano, ¿qué le responde? Jamás es usted, pastor. Como le dijimos a alguien una vez, hermanita, pero usted tiene su carácter. Todos tenemos el carácter, todos tenemos mal carácter. Oh, como quien dice, pastor, usted no tiene derecho a decirme eso. Como humano, tal vez no, porque es cierto, todos tenemos nuestro carácter, pero y entonces, ¿qué? El pastor no puede decir nada porque tiene sus defectos, entonces. ¿Quién le dice a alguien que es orgulloso? Entonces, ¿sabe qué? El Señor permite situaciones donde ya no tenemos cómo salir, hermano. Nos apretan el tornillo, el Señor nos arrincona y uno empieza, Señor, nadie me echó la mano. Eso es lo que yo quería, mijito. Señor, ya no tengo dinero. Eso es lo que yo quería, que te quedaras sin dinero, mijito. Señor, estoy enfermo. Eso es lo que yo quería, mijito. Dale, ¿y por qué, Señor? Porque necesito que doblegues tu orgullo, papaito. Porque uno no doblega su orgullo hasta que uno no pasa por situaciones, hermano. No es lo mismo ver las cosas desde arriba que verlas desde abajo. Entonces, cuando uno está pasando por situaciones, realmente el Señor lo que quiere ahí, que uno vaya muriendo a sí mismo. Y diga, Señor, definitivamente nada puedo hacer sin ti, Señor, ¿verdad? Aquí está mi vida, mi corazón, haz conmigo lo que tú quieras, Señor. Ahí está. Se quedó en la cruz, no se bajó de la cruz. Entonces, ¿qué es lo que uno de los enemigos del Hijo de Dios es? Bájate de la cruz, hombre. ¿Por qué estás aguantando a eso? No lo estoy aguantando porque yo creo que delante del Señor eso es lo correcto. Entonces, aunque para los hombres no parezca correcto. Mire, cuando yo me dediqué a tiempo completo, hubo gente que no estaba de acuerdo con nosotros, o conmigo, con mi decisión. Pero hay que morir. El Señor dice, hay que hacer esto y hay que hacerlo, hermano. Pues sí, para eso venimos, para hacer la voluntad del Señor. Y el que se sube a la cruz y muere a sí mismo va a poder hacer la voluntad del Señor. Entonces, hoy vamos a matar a los enemigos del Señor, de los hijos de Dios. Y una de las cosas que se va a morir es aquellas voces que te dicen, bájate de tu cruz.
Y el Señor te va a ayudar a decir, no, la cruz es necesaria. No te bajes de tu cruz. Muere a ti mismo. Y entonces ahí se va a evidenciar que eres hijo de Dios. Amén. Miremos 2 versículos más. ¡Ay, qué tremendo el tiempo! Mateo 4:3. Perdón, este lo voy a dejar de último. Juan 19:7. Los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley, y según esa ley él debe morir porque pretendió ser el Hijo de Dios. Entonces, mire, según la ley, ningún humano puede decir que es hijo de Dios. Por favor, póngale atención a esto. ¿Por qué querían matar a Jesús? Porque él decía que era el Hijo de Dios. Y entonces ellos dicen, según la ley, debe morir porque pretendió ser el Hijo de Dios. Según la ley nadie puede decir que es hijo de Dios. Qué interesante, ¿verdad? Que mucha gente ahora se está yendo por la doctrina esa de los judaizantes, regresando a la ley. Y la ley, una de las cosas que no permite es que alguien pueda llamarse a sí mismo hijo de Dios. Déjenme explicarle 2 cosas aquí rapidito. Una de ellas es que para ser hijo de Dios, nosotros no lo somos por la ley. Nosotros lo somos por esa obra maravillosa que el Señor hizo en la cruz del Calvario. No lo somos por una religión. No lo somos por religión. Lo somos porque el Señor dijo que nosotros éramos hijos de Dios ahí en la cruz. Eso es lo primero. Según la ley, nadie puede ser hijo de Dios. Pero yo lo que quiero que vea, le quería subrayar, pero se me traba la compu aquí. Dice, los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley, los judíos, ¿no? Y según esa ley, él debe morir porque pretendió ser el Hijo de Dios. Él debe morir. Yo ya le expliqué de la muerte a nosotros mismos, ¿verdad? Ese es subirnos a la cruz. Pero aquí lo que querían ellos es es decir, él no merece ser hijo de Dios. Según la ley, él no tiene derecho a llamarse así hijo de Dios. Eso es una de las cosas que uno de los enemigos de los hijos de Dios es que se sientan inmerecedores de ser hijo de Dios. Y yo vengo a decirle de parte de Dios que ciertamente por nuestros medios no somos merecedores, pero por su gracia sí tenemos derechos a llamarnos hijos de Dios. Yo quiero que diga: yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Y termino con esto. Porque realmente voy a la mitad del tema, pero por cuestiones del tiempo. En Mateo 4:3 se habla de la tentación del Hijo de Dios, de las tentaciones. Mateo 4:3, Mateo 4:6 y Mateo 4:9. Aquí están los 3 versículos. Se los voy a leer y después le voy a explicar rapidito por el tiempo. Pero mire que dice: y acercándose el tentador le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Primera tentación. Mateo 4:6. Y le dijo: si eres hijo de Dios, lánzate abajo, pues escrito está: a sus ángeles te encomendará y en las manos te llevarán, no sea que tu pie tropiece en piedra. Segunda tentación. Tercera tentación, Mateo 4:9. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adoras. Esas son las 3 tentaciones del Hijo. Yo quiero que vea, Mateo 4:3, la primera tentación es al cuerpo.
Mateo 4:6, la segunda tentación es al alma. Y Mateo 4:9, la tercera tentación es al espíritu. Por favor, yo quiero que note esto. En Mateo 4:3 le hablan de pan, de comida, de necesidades biológicas. ¿Tienes hambre? Haz que estas piedras se conviertan en pan. Entonces, una de las cosas donde se ha perdido la identidad de hijo y donde se ha atacado la identidad de hijo es cuando el hijo, por satisfacer sus necesidades biológicas, hace cosas que no son correctas. Uno de los enemigos es de los hijos de Dios, es que empuja a los hijos de Dios a satisfacer, a poner sus necesidades biológicas como una prioridad, sus necesidades naturales, terrenales como una prioridad. Ese es un ataque al cuerpo, pan. Pero cuando usted revisa el que atacó, porque mire pues, como son 3 ataques, también es el diablo en 3 dimensiones. Porque cuando usted lee, dice que el primero que se le acercó fue el tentador. O sea, era el diablo, pero en su dimensión de tentador. Muy bien. En Mateo 4:6 aparece la segunda tentación, es al alma y es lánzate. Lánzate. Esos son impulsos del alma. Nosotros tenemos que saber que nuestra alma muchas veces nos puede traicionar. Lánzate. Hazlo porque tú eres hijo de Dios. Dios va a estar contigo. Éntrale a ese proyecto. Y así lo hace mucho la doctrina de la prosperidad y el reino ya, que empuja a la gente a hacer cosas. Y ellos ni siquiera le preguntan al Señor si es su voluntad. Tú lánzate por impulsos de su alma. Y cuando uno mira el que lo atacó ahí, ya no fue el tentador, fue el mismo diablo, pero aquí fue en su dimensión de diablo. Y acercándose el diablo le dijo lánzate. Y esa palabra diablo quiere decir calumniador. O sea que el tentador ataca a las necesidades biológicas, el diablo ataca al alma. Y luego Mateo 4:9 dice: todo esto te daré si postrado me adoras. Espíritu humano, adoración, que el hijo ya no puede adorar. Entonces son 3 ataques al hijo. Número 1, atender sus necesidades biológicas. Número 2, darle rienda a sus impulsos, aunque no sea la voluntad de Dios. Y número 3, rendirle adoración a cualquier cosa que no sea Dios. Y el tercero que lo ataca aquí es el diablo, pero en su manifestación de Satanás. Y Satanás quiere decir acusador. Entonces yo ya le hablé 5 cosas, porque realmente yo quería decirle cómo se va evidenciando que uno es hijo de Dios, hombre, pero por cuestiones del tiempo le dejo esto en su corazón. 5 cosas que atacan a los hijos de Dios. Número 1, que se baje de su cruz. Que no muera, que no quiera morir. Yo no quiero morir, yo no quiero morir. Eso tenemos que vencerlo, decir yo quiero morir, Señor, quiero morir a mí mismo. Esa es una convicción de los hijos de Dios. Número 2, que le quieran quitar a uno el derecho de llamarse hijo de Dios. Nadie nos puede quitar ese derecho, hermano. Y número 3, que son 3 tentaciones. Satisfacer las necesidades biológicas es un ataque a la identidad de hijo. Los impulsos del alma es otro ataque a la identidad de hijo. Y no rendirle adoración al Señor es otro ataque a la identidad de hijo. Hoy vamos a participar de la Santa Cena. Y por los hermanos que les gusta estudiar, les voy a decir por dónde me iba a ir, ¿va?
¿cómo se va evidenciando que uno es un hijo de Dios? Por ejemplo, bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Esa es una de las cosas que hace la Santa Cena, es que quiere que se evidencie lo que el Hijo de Dios, y nos va volviendo pacificadores. Primera Juan 3:10, en esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios, tampoco aquel que no ama a su hermano. Entonces el Hijo de Dios, una de las cosas que va aprendiendo, que se va evidenciando, es que ama a sus hermanos. Perdón, ya otro, y con este término, si me ayudas con el piano. Filipenses 2:15, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin tacha, en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Entonces, nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo, sino que nosotros lo que hacemos es resplandecer como luminares en el mundo. Entonces, el Hijo de Dios no se parece al mundo. Tiene que haber una diferencia entre el Hijo de Dios y el mundo. Entonces ya le puse ahí 3 evidencias, ¿verdad? El Hijo de Dios es pacificador. Bienaventurados los que buscan la paz, ellos serán llamados hijos de Dios. El Hijo de Dios practica la justicia y ama a su hermano. El Hijo de Dios no se parece al mundo, se diferencia del mundo, resplandece en el mundo. Entonces ahí uno se puede ir y ver las evidencias de los hijos de Dios. Pero ¿dónde empezó a ser reconocido? ¿Dónde se reconoció a Jesús? Un gentil. ¿Dónde reconoció a Jesús como hijo de Dios? Cuando él murió. Verdaderamente era hijo de Dios. Entonces, que él, ahora que estamos participando de su muerte y resurrección, lo que el Señor quiere es que en nosotros se evidencie que somos hijos de Dios. Y el Hijo de Dios no se parece al mundo. Por eso es bien extraño cuando un cristiano se quiere parecer al mundo, hermano. Eso está raro. Ay, hermano, ¿será que me puedo tatuar, hermano? Pastor, ¿será que me puedo tatuar? Eso está de moda. ¿Pero por qué se quiere tatuar? ¿Por qué se quiere parecer al mundo? Es que tenemos, mire, tiene que haber una diferencia en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de hacer negocios, en nuestra forma de caminar, en nuestra forma de vestirnos. Tiene que haber una diferencia. Pero no es el pastor que tiene que andar detrás de las ovejas. ¿Cómo se está portando, hermano? No. Si tiene que irse evidenciando que soy hijo de Dios, soy hijo de Dios. Eso tiene que ir saliendo a luz a la medida que participaron de su muerte y su resurrección. Amén. Cierra sus ojitos y yo quiero que le diga: gracias, Señor, porque soy tu hijo. Gracias porque soy tu hijo. O si se pone de pie y cantemos ese: yo soy hijo de Dios. Cantamos ese coro mientras le da gracias al Señor.
hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Yo quiero pedirle que usted vaya preparando su corazón. Y quiero que mientras va preparando su corazón le diga al Señor que muera en mí lo que tiene que morir. Yo quiero subirme a la cruz como un hijo y morir a mí mismo, y que entonces surja, se evidencie el verdadero hijo que tengo que ser. Que podamos comportarnos cada día más como hijos de Dios, que podamos caminar cada día más como hijos de Dios. Hoy en la Santa Cena te recuerdan, eres hijo de Dios, ya eres hijo de Dios, pero se tiene que evidenciar, tiene que ir saliendo a luz cómo es un verdadero hijo de Dios. Todavía no se ha evidenciado. Ya somos por derecho, ya somos, pero todavía no se ha evidenciado. El Señor quiere que se evidencie el Hijo de Dios en nosotros, que nos parezcamos cada día más a Él. Entonces, mientras vamos preparando nuestro corazón, y los hermanos que reparten el pan y el vino también se preparan, cantamos una vez más ese coro. Sí, Señor. Oh, sí, Señor. Yo soy hijo. Ya no soy esclavo. Digámoslo, ya no soy esclavo del temor. Ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy yo soy hijo de Dios. Lo vamos a seguir cantando, pero le voy a pedir a las hermanas que mientras cantamos pasen entregando el pan y el vino. Acuérdese que el que cree es bautizado, es salvo, y este es un acto para todos los salvos que quieren avanzar. Sigamos cantando al Señor. Del temor, yo soy
temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy. Gracias, Señor. Toma el pan en su mano derecha. Te damos gracias, Señor, por este pan que hoy vamos a participar de él. Entendemos que representa tu cuerpo y que al participar de él, tú nos ayudas a morir a nosotros mismos. Nos ayudas a morir, que representa esa muerte a nosotros. Y hoy venimos anunciando tu muerte, anunciando a principados, potestades, anunciando al mundo tu muerte y los beneficios de tu muerte, Señor. Y uno de ellos es que podemos ser llamados hijos. Gracias, Señor, porque podemos ser llamados hijos. Ayúdanos a morir cada día más para que se evidencie el verdadero Hijo tuyo. Te agradecemos por este pan. Te pedimos que al participar de él se convierta en tu cuerpo y nos ayudes a morir. En el nombre de Jesús, participemos, hermano, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Ahora tome la copa en su mano derecha. Padre, en el nombre de Jesús, levantamos esta copa, la copa de bendición que bendecimos. Te agradecemos, sabemos que este vino representa tu sangre y que tu sangre representa la novedad de vida, representa la resurrección. Queremos resucitar a esa novedad de vida. Queremos dar la estatura que tú quieres que demos, Señor. Que surja el Hijo de Dios que debe de surgir. Que se haga manifiesto. Por favor, Señor, que podamos evidenciarlo por todos lados. Que tu sangre traiga a nosotros esa novedad de vida. Gracias, Señor, por esta copa. La bendecimos, la santificamos, la tomamos con acción de gracias. Participa, hermano, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Oh, bendito Señor. Sí, Señor.